Hola, en este video vamos a ver cómo generar un CRUD para una tabla con MySQL por medio de Servlets. Para comenzar vamos a ir a File, New Project y vas a crear un proyecto Web Application. Colocas un nombre, el Group ID y el nombre del package. Selecciona el servidor y finalizar. Si no sabes cómo crear el servidor, te sugiero que veas los videos anteriores en donde explico la instalación de NetBeans. Y ahora que se ha creado el proyecto, acá puedes expandir en donde vas a crear las páginas web. Aquí vas a crear tus clases y acá están las dependencias. En el video anterior vimos cómo generar un mantenedor con Java Swing. Para ello generamos un package DAO, las interfaces, los formularios, que son las vistas, y los modelos, que son los archivos .java, las clases Java. Para generar un mantenedor web debemos generar primero los formularios y para eso vamos a crear un JSP. Por ejemplo, vamos a generar el login. Y acá necesitamos el formulario y los elementos que va a interactuar el usuario, que serían las cajas de texto y los botones. Entonces podemos obtener la paleta por medio de Tools, Palette, y abrimos HTML5, o sea HTML con JSP. Y eso va a aparecer acá como paleta. Entonces vamos a agregar un formulario que lo va a enviar a Login Controller. Lo vamos a enviar por vía post. Le asignamos un nombre y esto va a insertar las tags del formulario. Posteriormente agregamos las cajas de texto. Uno se va a llamar username y el otro va a ser password, de tipo password. Y por último necesito un botón que va a ser el que va a enviar este formulario. Entonces este formulario va a tener un username, una password, y además va a tener un botón de tipo submit que va a ser ingresar. Esto se va a enviar a un login controller, tal como lo hicimos anteriormente, en donde en este caso generamos los formularios .java, generamos este botón y este botón va a responder a una acción. Entonces en este caso, como no podemos programar la acción de este botón acá, entonces vamos a controlar los datos que lleven estos elementos en este servlet. Entonces ahora creamos un servlet que se llame Login Controller. Para crear un servlet damos clic con el derecho, New, Servlet, y asignamos el nombre Login Controller y lo vamos a dejar dentro de un package llamado mantenedorweb.controlador. Acá tenemos la opción de enviar esto al web.xml o de lo contrario lo va a generar con otra notación, que sería este. Entonces en vez de colocar en web.xml los valores del servlet, se colocan directamente acá el patrón de la URL y el nombre de este servlet. Estos servlets por defecto traen el GET para recibir los requests y response vía GET y además el POST para recibir los requests y los response vía POST. Pero en ambos casos, cuando ingresa estas funciones, se ejecuta el método ProcessRequest. Por lo tanto, ya sea vengan por GET
o bien por post, se van a ir siempre al método processRequest. Entonces, la página LoginJSP va a enviar estos parámetros al login controller. Como esta URL responde con ese nombre, entonces se va a ejecutar este servlet. Y acá entonces es donde programamos y rescatamos string user del request.getParameter, la caja se llama username, por lo tanto acá lo recibo como username. Lo mismo ocurriría con password. Y ahora lo que nos queda es validar contra la base de datos que coincida el usuario y la contraseña. Y como esto ya lo habíamos programado en mantenedores, con Java Swing, que lo teníamos acá, simplemente hacemos referencia y agregamos como dependencia, clic con el derecho a dependencias, agregamos dependencia, y acá nos da la opción de utilizar un Open Project. Y acá nos da definitivamente. Entonces cada vez que nosotros creamos un proyecto, nos pregunta por el Group ID, por el artefacto y por la versión. Agregamos este proyecto entonces, y ahora ya podemos utilizar todos los elementos de mantenedores. Por ejemplo, la validación de usuario y contraseña lo teníamos dentro de un package DAO y que se llamaba iUsuario IMPL. Y el método específico, validar usuario, que recibe dos string y me retorna un booleano true, false, ya true si existe, false si no existe. Entonces simplemente acá llamo y genero la iUsuario implementación, y como ya lo agregué como dependencia, entonces ahora lo puedo importar. Creé entonces el objeto y ahora tendría que pasar usuario y clave, y eso lo puedo hacer más acá, más abajo, y acá puedo colocar if, tal como lo hicimos en el otro formulario. Entonces, si existe el usuario, voy a responder con un usuario correcto. De lo contrario, credenciales no válidas si no existe. Y acá voy a preguntar y voy a enviar por el objeto IU, que le puse para llamar al iUsuario implementación, punto validar usuario. Le entrego el username y la password. Si esto es correcto, me va a enviar usuario correcto, de lo contrario las credenciales no válidas. Para que esto funcione, primero tengo que compilar mantenedores. Entonces genero por medio de clean and build. Y una vez que finalizó, entonces ahora puedo ejecutar mi login.jsp. Una vez que se ejecuta esta página, ingresamos a login.jsp, accedemos por ABC, credenciales no válidas, y por otro lado, si accedo por medio de esas credenciales, el usuario es correcto porque esos son los datos que había insertado en el ejemplo anterior. Y ahora voy a crear el mantenedor de usuarios.
Entonces ahora lo que nos queda es generar el servlet llamado usuarios controller que va a recibir todos estos datos. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a utilizar el agregar usuario que recibe un objeto de tipo U. Entonces tengo que construir un objeto de tipo U. Y ahora que ya construimos el objeto usuario, creamos y este agregar usuario de iUsuario implementación me va a devolver un true o un false. Entonces acá puedo hacer igual que lo anteriormente y también lo que hicimos en Java Swing, hacemos un if. Si ocurrió eso y si me devolvió falso, voy a colocar usuario agregado o usuario no agregado. Y eso es lo que voy a mostrar acá en el servlet como web. Si el método agregar usuario me devolvió true, entonces voy a responder usuario agregado. Si ocurrió algún error al agregar, y ahora comprobamos que esto funciona correctamente. Y para ello le damos clic con el derecho al mantenedor de usuarios. Ejecutamos el archivo. Y procedemos a agregar un usuario. Lo agrego correctamente y vamos a comprobar tratando de acceder por medio del login.jsp. El usuario es correcto. Por lo tanto, ya está funcionando nuestro agregar. Entonces ahora lo que resta es agregar el resto de los botones en el mantenedor de usuarios. Tenemos el botón agregar. Vamos a colocar el botón buscar, eliminar y actualizar. Y acá simplemente le cambiamos el valor. Uno va a ser agregar, el otro va a ser buscar. Eliminar y actualizar. Y mira este truco. Fíjate que todos estos inputs, estos botones, tienen el mismo nombre. Veamos qué es lo que ocurre. Y acá aparecen estos tres botones. Recuerda que cada uno de estos botones tiene el mismo nombre, pero tiene distinto valor. Si presiono buscar,
Entonces me voy a Network y vemos que Action tiene el valor buscar. Si presiono agregar, entonces Action va a tener agregar. Si presiono eliminar, entonces el Action va a ser eliminar. Entonces tengo el mismo nombre de variable con distintos valores. Y no puedo presionar dos botones al mismo tiempo porque tengo un solo puntero. Por lo tanto, esta solución me sirve para controlar qué botón estoy presionando y controlar la acción. Para eso es el controlador que va a realizar este botón. Entonces me voy al controlador de usuarios y lo primero que voy a rescatar va a ser la acción. Y este parámetro va a contener distintas acciones que de acuerdo al botón que se haya presionado. Entonces, ahora que tengo todos los parámetros, acá puedo simplemente definir por medio de un switch acción, en caso que sea agregar, y como ya teníamos agregar, vamos a colocar este trozo de código donde corresponde a la opción agregar. Esto tú podrías crear también un método dentro de este mismo servlet y llamar el método directamente para que te quede más limpio este menú. En caso que queramos eliminar, entonces llamamos a la función eliminar. Y le pasamos el username a eliminar, y esto, el eliminar, nos devolvía un string. Para actualizar, recibe el username y el usuario U y me retorna un booleano. Por lo tanto, eso sería muy similar al agregar. Le paso el string username y el objeto U. Acá en eliminar voy a imprimir el resultado porque me devolvió el string. Para actualizar, entonces tengo eso, modificar usuario, y para buscar necesito buscar usuario, necesito solamente el username y me va a devolver el objeto usuario. Entonces, al momento de buscar, iu.buscar usuario, listar usuario, y le voy a pasar el username, y esto me va a devolver un usuario A, por ejemplo, y voy a guardar el resultado que me devuelva esto en A. Y este buscar va a ser, lo voy a agregar y se lo voy a devolver a mantenedor usuarios, JSP. Y este objeto que nos devolvió este listar usuario, lo vamos a agregar al request para devolvérselo, para hacerle un forward del request a mantenedor de usuarios JSP. Entonces esto lo hacemos por medio de request.setAttribute, le colocamos un nombre, objeto usuario, por ejemplo, y le vamos a pasar A. Entonces le agregamos un atributo que se llama objeto usuario y le pasamos un objeto completo. Y este request se lo vamos a reenviar request.getRequestDispatcher y se lo vamos a enviar a mantenedor usuarios.jsp y le hacemos un forward y le enviamos el request y el response, porque en el request que recibimos acá, le agregamos un atributo
y ahora le reenviamos, le hacemos un forward de ese request. Por lo tanto, le estamos pasando el atributo del objeto usuario a mantenedor usuario JSP. Entonces, este mantenedor de usuario JSP, aquí vamos a colocar código y lo vamos a recibir como usuario u va a ser igual al request.getAttribute, el objeto usuario que nos va a retornar el controlador. Importamos el modelo y esto lo casteamos al tipo usuario. Entonces ahora tengo un usuario U que me devolvió un atributo del request del servlet. Entonces ahora acá le coloco username, el valor, y ahora imprimimos u.getUsername. Lo mismo realizamos con password y así con cada uno de los elementos del formulario. Y bien, entonces la primera vez que va a intentar acceder, va a ir a buscar un usuario y esto me va a retornar null, porque la búsqueda de usuario retorna null cuando no lo encuentra. Entonces tengo que validar primero, valido si el request get attribute objeto usuario es distinto de null, es porque se agregó el atributo. Por lo tanto se va a generar el usuario. Pero ahora este usuario quedó condicionado, por lo tanto este no sabe si se va a generar o no se va a generar. Entonces las declaraciones debería realizarlas afuera. Y aquí creo un usuario vacío. Y este era un entero. Entonces con esto ya pregunto si primero genero el objeto usuario, un usuario vacío, y luego pregunto si proviene un atributo, el objeto usuario que proviene de un servlet, quiere decir que es distinto de null. Entonces si ocurrió eso, le va a asignar al objeto lo que devuelva ese atributo. Y ahora ya tengo los valores que me devolvió la base. Entonces ahora nada más faltaría validar que estos parámetros provengan con valores. Y eso es muy simple. Preguntando con operador externario, getParameter.username es distinto de null. Si es distinto de null, entonces le va a asignar el mismo valor, dos puntos. Si no, le va a asignar vacío. Entonces hago lo mismo con todo el resto. Y listo, ahora ya está todo validado, por lo tanto ahora debería funcionar todo correctamente. Ejecutamos este mantenedor y comprobamos. Existe el usuario AAA, lo buscamos, existe el usuario. Si lo eliminamos, dice que está eliminado, volvemos al mantenedor, volvemos a buscar, no nos arroja valores, no existe BBB, volvemos entonces y agregamos este BBB.
Lo agregamos, se agrega correctamente. Si trato de buscar, no aparece la clave, lo buscamos y me trae los datos. Por lo tanto está correcto. Veamos si funciona al actualizar. Dice que fue modificado. Si lo buscamos nuevamente, vemos que están los valores que fueron modificados. Bien, ya está listo el mantenedor. Como ves, nos demoramos muy poco porque ya estaba la mitad del trabajo listo. Ahora ya es cosa de hermosear un poquitito este sistema, y lo que podemos hacer, como ejemplo, es colocar acá en el mantenedor de usuarios, siempre llegar a esta misma página, para que el controlador siempre nos mande hacia acá, pero con mensajes. Acá podemos colocar un elemento H4, por ejemplo, y aquí vamos a imprimir el mensaje o un mensaje. Este mensaje va a ser un string. Lo inicializamos y preguntamos si proviene desde el otro lado, que me va a enviar un mensaje, un atributo llamado mensaje. Entonces, si ocurre eso, reasignamos mensaje y le asignamos este request que proviene desde el servlet. Como este elemento es de tipo object, lo tenemos que transformar a string. Y ahora desde el controlador tenemos que enviar este atributo mensaje. Entonces, en vez de que lo imprima acá, cuando va a agregar, eliminar o actualizar, entonces acá, bueno, esto ya no nos serviría, este HTML que está acá. Vamos a limpiar un poquitito esto. Porque este controlador va a enviar este despachador, siempre se va a enviar al mantenedor de usuarios y le va a reenviar el request y response, pero con distintos mensajes. Entonces el switch lo único que va a hacer es que va a ejecutar la acción y va a reasignar el string mensaje. Entonces, si se agregó el usuario, el mensaje va a ser igual a usuario agregado, y lo mismo va a ocurrir para el resto. Y por último agregamos el atributo mensaje. Se va a llamar mensaje y le vamos a enviar el mensaje. Y ahora probamos el mantenedor. Si apretamos buscar, se ha buscado el usuario. Vamos a buscar el usuario AAA. Se ha buscado. Ahí está el usuario B. Si agregamos un usuario, vamos a colocar valores acá. El usuario ha sido agregado. Eliminamos el usuario y me va apareciendo acá lo que estoy haciendo, y ya quedó más usable esta página con este sistema. Bien, dejamos este video hasta acá. Has aprendido a crear un mantenedor utilizando JSP, servlets y reutilizando código de otros proyectos. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video que vaya subiendo. Y bueno,
sin más que decir, nos veremos pronto y les dejo un gran abrazo. Hasta luego.